Hoy tenemos a Simón Jaramillo de Vinilo Estudios, es un gran amigo, un gran colaborador y un gran aliado de Sapcine. Les doy la bienvenida a todos, todas y todes y eh, este año Sapcine viene con toda. Buenas tardes, hola a todas, Gracias. todos, ¿cómo están? Sí, yo soy Simón Jaramillo, soy director de Vinilo Studio. Em, Aquí lo que hacemos es que hacemos postproducción de sonido para audiovisuales, para películas. Trabajamos en gran parte con el mercado, digamos, del entretenimiento, películas, series, etcétera, y trabajamos también con publicidad, o sea que abarcamos fue los dos campos. Eh, Trabajamos música original, diseño sonoro, mezcla, todo lo relacionado con la parte sonora de un audiovisual o de una película. Entonces hoy, perdón, les quiero contar algo que se llama en post confío realmente. Dentro de la postproducción tenemos un dicho aquí en Colombia, los que no son de afuera, si también lo utilizan, me cuentan, que es en post confío. Delegamos muchas de las dudas o problemas que se puedan presentar en el rodaje, en la postproducción. No, eso lo resolvemos en postproducción. Es una frase habitual. En post confío, pero realmente confiamos en la post, hasta qué punto podemos confiar y hasta qué punto no. Entonces, por eso les quiero hablar de unos mitos y verdades de la postproducción de sonido. Los que puedan tener una mejor, quieran tener una mejor experiencia, pueden usar audífonos, les recomiendo. Si no, pues seguimos adelante. Está bien. Ahora, en toda esta relación, en todo este intrincado mundo de lo que es hacer una película, tenemos que entender muy claro que el sonido empieza desde el papel. Cuando nosotros vamos a trabajar en una película, si es posible, le decimos al director que nos invite a las reuniones de lectura de guión o de preproducción. Si podemos asistir a los rodajes, yo personalmente no hago sonido en directo. David, que es uno de mis colaboradores, trabaja y hace sonido en directo, pero en algunas ocasiones es bueno saber y estar presente para entender cómo está funcionando, cómo está configurada, cómo se está haciendo la película o el audiovisual, para nosotros desde ese momento entenderlo. El director y todo el equipo de producción tiene que entender que el sonido no es una consecuencia, el sonido es algo que se piensa desde antes y que afortunadamente ahorita ha tenido mucha más presencia. Sin embargo, nos falta un poquito y a eso van las reflexiones. Desde el storyboard es importante tener en cuenta, empezar a imaginar. Es muy usual que a nosotros nos digan en su propio lenguaje qué es lo que quieren. Miren, cuando creen un storyboard, cuando piensen en el sonido, háganlo con sus propias palabras. Hace poquito, una anécdota chiquita, un cliente que le hacemos, el cliente del sector publicidad, le hicimos un jingle, pero el tipo me dijo, no me gustó. Lo pasé al equipo y no me gustó. Yo dije, bueno, pues vamos a tener que empezar de cero. Así que dije, pero dime realmente qué no te gustó y no me supo explicar. Trató de buscar un lenguaje técnico para que yo entendiera y yo le dije, no te preocupes. En una segunda reunión hablé y le dije, dímelo con tus palabras, así tal cual lo sientes, porque mi trabajo es entender eso y traducirlo. Me lo dijo con sus palabras y yo le dije, claro, lo que usted necesita es esto, esto y esto. Vinimos a estudio, hicimos las correcciones, lo mandamos y tuvimos un final feliz. Entonces, en el cuento de la comunicación, si ustedes no saben algo técnico, no se preocupen, pónganlo en su lenguaje, que nosotros, nuestro trabajo es entender eso también. Pero es lo importante que esa relación entre postproducción, producción y, y preproducción sea muy sensata para que sea muy eficiente. ¿A qué me refiero? Es el triángulo con el que está conformada una película. En producción, todo el equipo de producción está en el rodaje, la dirección tiene que estar desde la preproducción, hablando con el sonido, y el sonido a su vez está en la post, y está en el rodaje, y está en la dirección. O sea, cualquiera de estos tres jugadores que están viendo en este momento en pantalla se debe involucrar en algún momento con el otro para poder tener esa comunicación, ¿cierto? Eh, Han habido montones de casos, pero lo que les digo es que para nosotros los que nos dedicamos a la postproducción,
para no tener que tener sorpresas y de pronto llegar a improvisar o tener algún malentendido que pueda causar demoras o complique, es mucho más sensato que digan, yo lo que quiero es que esa nave espacial suene como a un paquete de galletas cayendo por una pared. Ok, ok, te entiendo. Entonces, aquí en mi cabeza estoy traduciendo, la nave tiene el motor dañado y va a sonar así, ¿cierto? Es un ejemplo pendejo, pero así lo tenemos que entender. Y esa relación tiene que ser muy estrecha y muy eficiente, porque el hecho de que nosotros, por lo general, sonido y color son los dos últimos procesos de todo este engranaje. Muchas veces o en algunas ocasiones suele ser que nos dicen, vea, ahí está el OMF, ahí está la película, hágale la post. ¿Cuánto me cobra? ¿Cuánto se demora? Hombre, venga, siéntese y cuénteme un poquito de la película. Cuénteme cómo la ve usted, cuénteme quiénes son sus directores, cuénteme en qué se inspiró, quién escribió el guión, sus influencias, ta. Todo eso a nosotros nos va a dar una información muy grande para poder saber qué es lo que tenemos que plasmar más allá de un trabajo técnico, porque este trabajo es un trabajo muy creativo. Y cuando hablamos entre creativos, hablamos entre personas y hablamos en emociones, en sensaciones, en sentimientos, y lo que queremos comunicar debe ser una relación muy estrecha para poderlo lograr. Quiero pasar el capítulo y contarles cómo vemos nosotros y cómo trabajamos nosotros la anatomía sonora de una película. Desde acá, nosotros dividimos el trabajo de postproducción en algo que llamamos stems. Hay 5 stems. Como pueden darse cuenta aquí están las voces, los ambientes, el Foley, los efectos de sonido y la música. Esos son los grandes grupos. Los stems son grupos de sonidos similares. Para nosotros trabajarlos los hacemos así. Entonces, la metodología para hacer una película es que vamos a hacer una barrida, perdón, 5 barridas, o al final 6, perdón, cada una trabajando uno de estos stems. Y al final hacemos la mezcla. Importante que ustedes lo sepan. Entonces, aquí traigo unos ejemplos de los stems separados de una película que trabajamos con el director Miguel Ernesto Yusti, caleño. La película se llama El Día del Adiós. La película la estrenamos el año pasado en el Festival de Cine. Ahorita está, creo que en el Festival de Filadelfia. Y les cuento una anécdota muy bonita. Esta película, bueno, un par de anécdotas. Fue un trabajo largo porque en medio se nos atravesó la pandemia. Entonces tuvimos que hacer una pausa. Eh, la película, el director le gusta que todo, absolutamente todo suene. Entonces tuvimos que llegar a un proceso de negociación en la que pusimos a sonar todo, pero había momentos en que todo estaba compitiendo. Y le decíamos, hey, dire, hagamos una cosa, bajémosle aquí esto, pongámosle acá. Porque dato curioso, la película tenía una banda sonora que duraba hora y media. La música no paraba. Y siempre están pasando cosas. En consola fueron alrededor de unos 500 canales. Esta chiquitina que ven aquí, pero la grandotota, 500 cositas de estas, virtuales. Y por eso el trabajo sí o sí tiene que ser muy ordenado. Entonces les voy a mostrar el primero. Quiero que me confirmen si oyen lo que les voy a pasar. El primer stem son las voces. Lo mataste, yo le pegué, yo sí le pegué, pero él se levantó y me dijo que nos veíamos a la medianoche en el parque. No. Luego yo fui y él estaba ahí, se cayó un charco y él ahí quedó. Pero ustedes se están dando cuenta de lo que están diciendo, por favor, de verdad. Sí, profe, pero yo fui testigo, pero cómplice no soy, profe. Se lo juro por Dios que yo no lo maté. Yo estoy dispuesto a hablar, yo estoy dispuesto a hablar. Hay que llamar a la policía. Profe, no. ¿Sí oyeron bien? Bueno, hay un micrófono abierto por allí. Please. Listo, ¿seguimos? Bueno, el segundo stem. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con las voces? Por lo general, ustedes saben que se graba con un lavalier, con un micrófono de solapa, pues, y un boom. Entonces, lo que hacemos es que entendemos, primero organizamos las dos señales por cada uno de los protagonistas o de los integrantes del cast,
y dependiendo de los lugares donde esté, vamos cambiando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ecualizar la voz del chico de rojo al ecualizar la voz de la profesora. La anatomía de la voz masculina y femenina es muy diferente y en cada uno de los géneros hay miles e infinitas cantidades de opciones. Entonces, hacemos un trabajo de ecualización, de presencia y mezclamos las dos señales, la del lavalier o la del boom. Cuando son espacios muy abiertos, le damos más presencia al boom porque tiene que haber un poquito de aire, porque el público debe tener la sensación de que está abierto. Si yo estoy a 5 o 7 metros de la cámara y estoy hablando a este volumen, dice este man, ¿en dónde está? ¿Está frente o está atrás? No, quizás sí aquí en el brazo. Hay un micrófono Por prendido. favor, apagar micrófonos. Laura, ¿tú los puedes apagar allí? Laura. Ya, gracias. Ya lo apagué. Gracias. Entonces hacemos un trabajo muy detallado de las voces. El siguiente barrido ¡Lo mataste! se llaman los ambientes. Los ambientes es todo lo que está sucediendo alrededor, todos los sonidos que conforman ese halo que está alrededor de la escena, que muchas veces no se oye, pero se siente. Los pajaritos, los carros, el viento, son sonidos concretos, pero que están ahí y que le dan contexto a la imagen. Por ejemplo, entonces allí están los carros, las sirenas, el viento, un trueno, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, las voces que están sonando aquí en el salón de clases son voces en un recinto de X por X metros de tal tamaño, comprimido dentro de un espacio especial. No es lo mismo la cafetería del colegio a un salón de clases. Entonces, todo eso tiene que ser muy delicado. Por más que sean ambientes que den contexto, no podemos utilizar cualquier sonido, porque vuelvo y les digo, es un colegio bilingüe, es un colegio francés, es un colegio en español, de qué tamaño es el aula, cuántos alumnos son, es un colegio masculino, es un colegio femenino, en qué época del año están. Hay muchos factores que influyen para determinar el realismo y que el contexto, sobre todo, más allá del realismo, porque hay cosas que son fantásticas, pero que tenga coherencia y adhesión a la imagen y a la narrativa del momento. El tercer STEM se llama el Foley. Cuando nosotros decimos Foley, nos referimos a los efectos concretos que tienen una acción y una reacción. De hecho, cada sonido tiene 3 momentos, ahorita les cuento. Esto es un sonido concreto, esto es un sonido concreto, esto es un sonido concreto, que son sonidos que van pegados a la imagen, diferente a los SFX. Les voy a mostrar. Por lo general, cuando hablamos de las narrativas sonoras para cine, hablamos que los sonidos tienen 3 momentos, lo que les decía antes, y tenemos que entenderlo muy bien. La preparación, el momentum o el clímax del sonido y algo que en ingeniería de sonido se llama el release o la consecuencia. Es decir, hay una acción que conlleva varios sonidos, por ejemplo, disparar un arma. Está la carga o está el movimiento para empuñarla, luego está el sonido del gatillo, si se quiere percibir, o está el sonido del disparo, que es el momentum, y luego está el release o la consecuencia, que es el eco, el impacto, como quieran que se llame. Todo tiene un antes, un durante y un después. Y eso es parte importante a la hora de configurar los sonidos tipo Foley. Luego tenemos los SFX, que son los efectos sonoros, los efectos especiales,
que por lo general son efectos abstractos. Nosotros en postproducción hablamos de cosas muy chistosas, de los whoosh, los blink, los beep, los bzz, todo ese tipo de vainas que uno cree que está hablando con alguien como trabajo, no. La idea es que siempre todo eso tiene que ponerle un nombre, pero son efectos abstractos que parten de un sonido concreto, pero con ciertos procesos hacen que sean como y que generen tensión o que apoyen la narrativa mediante sonidos que van a acentuar las emociones. Por ejemplo, ¿ok? Y por último, lo que complementa y lo que cierra todo y lo que profundiza y acentúa las emociones, pues es la música. Por ejemplo, Y ahí la reunión, María. Hoy ya le cerramos. entonces, al final, el proceso de mezcla es un proceso de negociación, porque tienes muchas cosas sonando al mismo tiempo y debes entender cuál es la prioridad en la narrativa de cada una de las escenas. Por ejemplo, el músico que compuso la banda sonora, no sé si dieron cuenta el detalle, que cuando el chico cae en el charco, él da tan un sonido de timbal o un sonido de percusión para acentuar ese golpe, para darle dramatismo. Entonces, si en el diseño sonoro tenemos un rum, un boom, una cosa que se llaman boomers, algo que le da mucha fuerza, entonces vamos a tener que negociar. Listo, lo vamos a reforzar, pero no podemos pelear con el otro porque ya hay ciertos elementos abarcando las frecuencias bajas que se van a, perdón la palabra, se van a comer gran parte del espectro sonoro. Entonces, tenemos que pensar cuáles de las dos tienen relevancia y complementarlos. ¿Sí ven? Y aquí hay un micrófono abierto, please. Creo Por que favor, Javier. por favor, por favor. Vamos a escuchar ya la mezcla final. Importante que estemos todos con el micrófono apagado. Y esta es la mezcla final. Lo mataste, yo le pegué, yo sí le pegué, pero él se levantó y me dijo que nos veíamos a la medianoche en el parque. No. Luego yo fui y él estaba ahí, se cayó un charco y él ahí quedó. Pero ustedes se están dando cuenta de lo que están diciendo. Por favor, de verdad. Sí, profe, pero yo fui testigo, pero cómplice no soy, profe. Se lo juro por Dios que yo no lo maté. Yo estoy dispuesto a hablar, yo estoy dispuesto a Hay hablar. que llamar a la policía Profe, inmediatamente. Como se pueden dar cuenta, hay un proceso arduo de negociación y no me refiero a una mesa con una docena de abogados, sino con el director viendo que es lo más importante. Digamos que fuera de esa negociación, sin ningún tipo de discusión, están las voces, porque las voces son el elemento sonoro que nosotros en nuestro trabajo debemos cuidar más. Las voces tienen que sonar impecables y son el elemento que va llevando la historia desde el punto de vista sonoro. De ahí en adelante empezamos a ver, en esta escena en particular hay cosas que están sonando. Las voces todo el tiempo están hablando, la música todo el tiempo está sonando, hay ambientes presentes todo el tiempo y hay una combinación por momentos entre SFX y Foley. Entonces, tenemos que llegar a negociar, o sea, no podemos quitar el sonido cuando el tipo pega en el charco. Los SFX que acentúan la emoción los podemos balancear un poquito y podemos utilizar la mezcla muy bajita y que vaya teniendo un crescendo. Definimos que el clímax de esta escena es lo que sigue. Lo que pasa es que no me quiero alargar y corté el video hasta allí. Después de esto sucede otra cosa y ahí la música empieza a tener mucho más protagonismo. Entonces, no es que sea una negociación estable, sino que es una negociación dinámica.
donde existe algo que nosotros llamamos la automatización, y es que vamos subiendo y bajando los volúmenes y vamos teniendo una vaina muy orgánica, perdón, muy dinámica respecto a qué sonido requiere una prioridad en qué momento y qué otro sonido en qué momento. No es decir, no, bueno, obviamente las voces están fuera, pero no es decir, no, es que la música tiene más prioridad. Es que dependiendo del momento. Y así es que logramos crear las sensaciones que completan la narrativa visual. Hasta ese momento estamos bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna sugerencia? Hola, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Mira, justo estoy en la realización de la voz de una peli donde el protagonista importante es un gato, así que hay muchos sonidos de miaus, miaus. Entonces tienen la importancia de una voz, pero obviamente no podrían ir en el canal de voces. ¿Dónde debería ir esta banda de miaus? Pues realmente yo la pondría en las voces, porque si es un protagonista lo tendría ahí, o si no lo tendría en el canal del Foley, como con cierto nivel de importancia, porque si toda la narrativa está acentuada o tiene cierta importancia, porque no se puede acentuar toda, en el del gato o el miau, yo le daría un canal especial dentro del Foley. Ahora, no significa que por no ser humanos no puedan estar en diálogos. Ellos tienen sus diálogos a su manera. Si me preguntas, yo la pondría en el canal de diálogos, pero Y ahí vas a tener un problema, que cuando te vas a enfrentar al M&E, ¿saben qué es el M&E? Music and Effects, la banda internacional, que cuando tú tienes que mandar todo para el M&E, que son todos los canales de los 5 stems que les dije, menos las voces, para que lo puedan doblar, puedan hacer el doblaje encima, se te va a perder el sonido del gato, porque si lo metes en las voces. Entonces, sabiendo que tiene prioridad en las voces, mételo mejor en el Foley para que no pierdas eso, sí, ¿vale? justamente esa era la duda, porque si es Ujú. que se le va a hacer un doblaje, o sea, tendría que tener, sería en Foley, ¿cierto? O en efectos. Yo creo que sería en Foley porque es algo concreto, pues, bajo mi perspectiva. Lo que pasa es que esto es un método que utilizamos nosotros aquí en Vinilo y que yo aprendí. Es un método que mucha gente usa, pero no significa que sea una camisa de fuerza. Lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos en películas tenemos que ser supremamente organizados con la información porque eso nos permite reaccionar rápido, nos permite saber dónde estamos. Pues imagínense, 500 canales de esta película, más de 500. eh, si no nos organizamos por STEM, pues estamos jodidos, ¿sí o no? Así. Bueno, ¿otra pregunta? ¿No? Hola Simón, acá Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿cómo Una estás? preguntita. Esta etapa de la negociación que habías hablado, ¿cuántas veces te reunís virtualmente, no virtual, ahí en el estudio con el director? ¿O en qué Buena etapa pregunta. también? Buena pregunta. Lo primero que hacemos es, vamos haciendo entregas parciales. Entonces, la primera entrega son las voces y nos enfocamos en escuchar las voces. Y siempre hacemos la advertencia, diré, vamos a ir solamente voces. Y ya luego, cuando tenemos, digamos, el diseño de sonido que incluye los 3 stems del 2 al 4, que son ambientes, efectos y Foley, hacemos una segunda entrega. Y en esa segunda entrega, un segundo visionado en premezcla. Todavía no está mezclado. En eso llamamos al director y él empieza a dar sus apreciaciones. Hay algunas apreciaciones que son apresuradas, hay otras que tienen sentido. Entonces ahí empieza el proceso de negociación. Luego vamos a incluir la música y a empezar a trabajar en la mezcla. Cuando tenemos una mezcla finalizada por ahí a un 70%, hacemos un tercer visionado, una tercera reunión y el director viene y da sus apreciaciones. ¿Por qué a un 70-80%? Porque con esas apreciaciones nosotros podemos corregir lo que sigue y ese porcentaje restante básicamente lo utilizamos en aspectos técnicos que ya no tienen que ver con conceptos creativos, ni de narrativos, ni nada de eso. Simplemente volúmenes, salida, paneo, poner en 5.1, en Dolby Atmos, ya toda la parte de ingeniería como tal. Pero básicamente hacemos esas 3 reuniones. Dependiendo del director y dependiendo de lo que él quiera, podemos tener más. Pero menos de eso, no es sensato. Porque, miren, esto es un trabajo muy extenso
digamos que la postproducción de una película en ficción, más o menos, bueno, lo que pasa es que esta, esta es fuera de concurso, pero en ficción normal nos podemos demorar entre 4 y 6 semanas haciendo todo este proceso. Entonces, es, digamos, muy arriesgado trabajar nosotros por nuestra cuenta y al final de las 6 semanas decirle, bueno, director, venga, siéntese que ya lo tenemos. Y el tipo diga, oiga, pero ustedes quisieron, eso no era lo que yo quería. Entonces, las entregas parciales es sensato hacerlas. Ahora, en el proceso de negociación, muchas veces nosotros defendemos nuestra posición, diría que la mayor parte de las veces desde un punto de vista técnico, porque la narrativa, la historia y el proceso lo tiene el director y eso lo respetamos muchísimo. Pero hay momentos donde, pues como nos gusta el cine, hacemos cine, sugerimos. Por ejemplo, le decimos al director, diré, ¿y si en esta parte dejamos un silencio? ¿No te parece que se acentúa mejor la emoción? Y él dice, ve, me gusta, buena idea. Y después de eso, hagamos un fade in muy fuerte para que entre la música. O sea, estamos restándole, o sea, estamos quitando todos los elementos sonoros para luego hacer la descarga. Sí, sí, me gusta. Pero por lo general, las apreciaciones nuestras, lo que defendemos es decir, mira, no te puedo subir más de ahí el disparo. En estos días estábamos haciendo un trabajo con un director para un cortometraje y había una parte en la que se mezclaban como unos disparos con un sonido de una moto. Estaban enmascarados. No, que subile, subile, subile. Yo decía, mira el medidor, estamos al límite. Si subo más de acá, te lo van a devolver en salas de cine. No, dale, yo no te voy a subir más. Me toca, hay veces toca como pararse en la raya y decir, mira, vamos a hacer doble trabajo, no podemos, estamos en el límite. Bueno, listo, yo entiendo. Entonces, ese proceso de negociación tiene muchos factores, pero en general es un proceso de negociación agradable. Aquí no hay heridos, por lo menos, ni tumbados. Bueno, ¡Lo mataste! ay, perdón. Cuando hablamos de todo esto que estamos hablando, y ahorita se van a dar cuenta cómo conectamos, se amplían las opciones. ¿Desde cuándo se empezaron a ampliar las opciones? Entonces dirán, pero este man, ¿por qué brinca de un tema hacia otro? Ya se van a dar cuenta. Resulta que a finales de los 90 apareció el cine digital. De hecho, hasta su aparición, la calidad y las posibilidades de proyección eran limitadas. O sea, es decir, cuando uno quería ver una película, tenía que verla en cine y aquí en Colombia llegaban tarde y a mi ciudad natal, Manizales, fue pucha, como 2 años después. Entonces lo tenías que ver en cine, la podías rentar, se me olvidó ponerlo ahí, en un renta de VHS o de Betamax, ahí estoy revelando algo de mi edad, y eventualmente, 10 años después, podías tener la posibilidad de ver la película en televisión, si había una negociación, y si... Y, y fuera de eso se tenía que adaptar al formato de televisión. Entonces en el cine siempre ha sido 16:9, 2:35, perdón, me corrigen si estoy equivocado, y la televisión ha sido cuadradita, ¿cómo es? 1:43. Bueno, se me olvidan los formatos, perdón. Estoy como malito de la cabeza. ¿Quién empezó con todo ese cuento? ¿A quién le debemos dar las gracias? Entre tanta gente, pues a George Lucas. El rodaje del episodio 1 fue en 1997, el estreno fue en el 99 y para esa película utilizaron cámaras digitales, una Sony, creo que no sé qué, 9000, pero la utilizaron para ciertas escenas, para poderle luego hacer la postproducción. Y George Lucas dijo, esto está tan bacano, que para el Ataque de los Clones, que se rodó en el 2000 y se estrenó en el 2002, él dijo, vamos a rodarla completa en digital. Inclusive, en ese momento las salas, muy pocas salas, estaban habilitadas para digital y muchas salas lo proyectaban en celuloide, en 35 milímetros, después de que se grabó en digital. Entonces, todos estos procesos toman tiempo, pero a la larga nos brindan una infinidad de posibilidades. Y aquí voy a hacer un énfasis, todo esto se los voy a decir, se van a dar cuenta al final por qué. ¿Cuáles son esas posibilidades? Pues hay más posibilidades de hacer películas con recursos a la mano. Es decir, pueden ser más baratas, es más práctico de hacer y se puede mejorar la calidad.
Antes, cuando se grababa una película en celuloide, habría que revelarla en Miami o en Argentina, cuando se hacía en Colombia. Y era muy complicado, era muy costoso. Siempre estaba la zozobra de, pues pucha, esto tiene que salir perfecto porque es que el revelado va a salir carísimo. Sí, no nos podemos gastar más cajas de película. ¿Qué más posibilidades hay para el público encontrar películas? ¿Saben? Se pueden encontrar en cable, en DVD, en Blu-ray, en todas las plataformas, en YouTube, la pueden buscar en torrents, la pueden piratear. ¿Por qué digo piratería? Aunque a muchos no nos gusta, porque es algo que existe y que amplía el rango que permite a la audiencia ver películas. ¿Qué más posibilidades hay? ¿Dónde ver las películas? Antes las podías ver en una sala de cine si querías tener la experiencia completa o en el televisor, rentada o en televisión. Ahora, aparte de las salas de cine, tienes TV con 1000 canales, puedes tener un teatro en casa que te mejora la experiencia en el computador, en una tablet, en el celular. Bueno, imagínense. Yo hace un par de años me dio dengue y tuve que estar hospitalizado casi una semana. Ya cuando me sentí mejor de la fiebre y todo, yo lo que aproveché fue a ver todas las películas que siempre había querido ver y por tiempo o por cosas de la vida no había podido ver, me las vi y me las vi en el celular. Feliz viendo películas. Yo estaba como de vacaciones, pues ya no tenía fiebre. Entonces, para contarles. Ahora, existe la posibilidad de tener más formatos de sonido. Existen los formatos inmersivos, que son el binaural y el ambisónico. Para darles una idea, el binaural es cuando te pones los audífonos, cierras los ojos y todo está sucediendo a tu alrededor. Tiene sonido de 360 grados, a izquierda, derecha, arriba, abajo, atrás y al frente. No sé si algunos de ustedes alguna vez tuvieron la posibilidad de escuchar el audio de la peluquería. Eso estuvo rotando por redes sociales y por WhatsApp. Entonces se ponían los audífonos, cerraban los ojos y sentían cómo les pasaba la tijera por detrás, por allá hablaba fulanito. Son formatos tridimensionales. Y el formato ambisónico es muy utilizado, por ejemplo, en los videojuegos o en los videos de realidad virtual. Cuando, me imagino que aquí habrá algún gamer y tendrá en su casa un sistema 5.1. Cuando uno está jugando Call of Duty, que es un juego de guerra, está saliendo al campo de batalla y entonces le hablan por acá y entonces uno voltea la imagen y se da cuenta que ese que le está hablando ya le está hablando de frente, pero cuando volteas la imagen sientes que te hablan por detrás. Es un sonido que te ubica espacialmente. Además, ahorita los que juegan saben que los juegos ahorita son unas películas. Es increíble. Y luego tenemos los formatos envolventes. El 5.1, el 7.1, el Dolby Atmos, que ahorita quiero hacer como un énfasis en esa parte, que son formatos envolventes de sonido que procuran darte una experiencia mucho más completa, mucho más, así el otro se llama inmersivo, pero que sea, que te puedas sumergir en la película y puedas sentir un ambiente mucho más real. ¿Qué significa todo esto que les he dicho? Que entre más posibilidades, siempre nos vamos a encontrar un público más exigente. Miren, les voy a poner el ejemplo. En Colombia tuvimos, para mí, en mi gusto personal, la mejor película del cine colombiano se llama La Estrategia del Caracol. Qué linda historia, qué reparto tan maravilloso, un dream team en la producción. Bueno, fue revolucionaria en su momento para Colombia. No me acuerdo la fecha, si alguien sabe la fecha me la recuerda, por favor. Pero ¿qué pasa? En ese momento, nosotros vimos La Estrategia del Caracol y aparte de que es muy buena película, nos encantó. Pero ¿qué pasa? No teníamos parámetros para escoger. Ahorita tú pones La Estrategia del Caracol tal cual como se grabó, con el mismo sonido, en alguna plataforma o en alguna sala de cine, el público no va a responder de la misma manera que respondió en los 90s, porque la película, claro, tenía muchas limitaciones en el sonido. El sonido suena como así.
Porque ahorita hay muchísimo más para escoger. Es decir, tú puedes ver una película desde el celular, pasando por el computador, el televisor, en 1000 formatos. Tienes un montón de plataformas para escoger. Tienes todas las posibilidades. Entonces, no es que el público, y me van a perdonar lo que voy a decir, no es que el público cada vez tenga más criterio cinematográfico. No, claramente no. ¿Por qué? Porque si llevamos 14 temporadas de las Kardashian y 10 películas de Rápido y Furioso, significa que el público de criterio hay veces poco. Y me perdonan lo autoritario en este comentario. Es muy personal. Y es como tratando de ponerle una broma. Pero, para mí, ¿qué significa? Que tienen muchas posibilidades. En un principio el contenido era el que mandaba. O sea, vemos una buena película. Ahorita el contenido sigue siendo importante, pero si la película no se ve bien, no suena bien, no cautiva. ¿Qué pasa? Eso realmente nos compromete más a los que hacemos cine a tener mucha mejor calidad, no solamente en los contenidos, sino esto, porque el público se ha vuelto más exigente de manera orgánica, ¿vale? Bueno, complementando todo ese mar de posibilidades. Perdón, ¿hasta acá alguna pregunta, comentario, sugerencia? Yo tengo una pregunta. Dímela. Con esto que decís que hay un montón de posibilidades para ver una película, ¿verdad? Desde el teléfono, la sala de cine, bueno, de todo. Me imagino que compromete también el trabajo del diseño de sonido y la Sí. mezcla, Ajá. sabiendo que se va a reproducir en un teléfono o en una sala full. ¿Cómo priorizas eso? Bueno, no sé, me imagino que ibas a eso, ¿no? Sí. Mira, en este momento no podemos garantizar que suene igual en una sala que en un celular, porque pues básicamente, yo sé que ustedes lo saben, pero son medios y formatos muy diferentes. Mientras que en una sala tienes parlantes que cuestan $1000 cada uno, en el celular tienes un parlante que vale $20. ¿Me entiendes? Entonces, lo que nosotros hacemos es que tratamos de trazar una línea o una franja lo más amplia posible, eh, determinando en qué cantidad de medios puede sonar bien, ¿cierto? Y dadas las características de cada medio de reproducción, podemos llegar a ofrecer. Hay medios que se van a quedar por fuera. Hay gente que ve las películas en el celular, pero digamos hay puntos como de sentido común que uno dice, si yo quiero que esta vaina suene bien, me tengo que poner unos audífonos. Y ahí cambia mucho la percepción. Y ahí vengo a hablarles precisamente de cómo la importancia del Dolby Atmos entra a jugar. Como concatenando o como uniendo todos esos, todas esas opciones, ¿vale? ¿Alguien sabe qué es el Dolby Atmos? ¿Han oído hablar del Dolby Atmos? ¿Saben? ¿Mucho, poco, nada? ¿Han oído la palabra? ¿No? Bueno, el Dolby Atmos es un sistema que, si me permiten hacer una comparación, es un salto cuántico en la evolución del sonido. Para mí, es como pasar del disco de vinilo, que lo amo y lo adoro, al CD. Pasar de un formato físico con bandas, con surcos, con agujas, con punta de diamante, a un formato totalmente digital. Los puristas del sonido siempre van a defender el vinilo porque hay eh, un rollo muy romántico y yo lo entiendo. Es Pero mejor, suena mejor. suena mejor, pero es un asunto de percepción. Pero si tú lo ves al detalle desde un punto de vista de frecuencias, decibeles, un detalle, algo más puntual, el sonido del CD es limpio, completamente limpio, donde tú puedes aprovechar cada espacio sonoro para poner algo, quitarlo y todo se va a resaltar mejor, ¿cierto? Pero a la vez a muchos nos incomoda tanta artificialidad y necesitamos el análogo del
del vinilo. Digamos que como es un tema de percepción, ahí podríamos quedarnos horas y probablemente vamos a debatirlo, pero nunca vamos a llegar a una conclusión, porque ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces aquí vamos a referirnos como a parámetros muy medibles y yo les puedo decir que fue un salto, que en este momento es un salto cuántico, ¿cierto? Es esa comparación. ¿Cómo funciona el Dolby Atmos? Se los voy a contar rapidito. Y por favor, si me estoy yendo muy técnico, me dicen y me paran. Por Dios, es que a mí esto me encanta. En un sistema 5.1 que todos conocemos, tenemos básicamente un parlante en la mitad por el cual van las voces, estéreo y derecho frontal, estéreo y derecho posterior, como los que ven aquí atrás mío, y un subwoofer. Entonces, cuando hablamos de 5, estamos hablando de esta configuración de 5 parlantes en este eje X, ¿cierto? Y el woofer, el 7.1, es el woofer que nos va a referir las frecuencias bajas. Yo señalo para abajo porque el woofer mío está aquí abajito, como allá. Luego, después de eso, encontramos un sonido que se llama 7.1, donde tenemos la misma configuración, pero 2 parlantes laterales. Entonces tenemos 7 parlantes en el eje X más 1, que es el LFE, que es el woofer, que aquí lo ven, generando o reproduciendo, perdón, no generando, reproduciendo todos los sonidos bajos. El Dolby Atmos en su configuración básica funciona como un 7.1.4. ¿A qué se refiere el punto 4? Perdón, a los 4 parlantes que están en el techo. ¿Qué significa eso? Que el Dolby, el Dolby Atmos ya no trabaja solamente en el eje X, sino en el eje Y. Ya estamos teniendo otra dimensión que nos va a dar una profundidad y nos va a acercar cada vez más a la tridimensionalidad. La única manera de lograr la tridimensionalidad es pararse en la calle y escuchar. Hay muchas cosas que lo emulan, pero aquí lo que nos está haciendo es acercándonos a una experiencia inmersiva. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿yo necesito todo eso para poder escuchar el Dolby Atmos? ¿O tengo que contratar un super estudio para hacer eso? No. Con un estudio como estos, con una configuración muy similar a la que tenemos en vinilo en cuanto al espacio, al tipo de máquinas, al tipo de equipamiento, se puede configurar. O sea, no hay que irse a Los Ángeles, ni a Argentina, ni al Rancho Skywalker, donde hacen muy buen trabajo, pero en un estudio como vinilo, y aprovecho y echo la cuña y me perdonan, dentro de unos meses nosotros ya vamos a tener configurado el estudio Dolby Atmos para mezclar. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque la tecnología del Dolby Atmos funciona de una manera muy interesante. Cuando yo voy a hacer una mezcla 5.1, yo le tengo que decir al software, ese perrito está ladrando por este parlante que está atrás, ¿cierto? Entonces, a ese sonido yo le asigno una salida específica. Y si quiero que ese perrito se vaya ladrando hasta allá, entonces yo le digo, en esta disposición de tiempo, usted haga que este perrito suene por este parlante, por una salida física, en ingeniería se llaman salidas discretas, y salga y se proyecte a salir por la salida del frente. Está cambiando de salida, ¿cierto? Entonces, eso nos ha permitido hacer mucho trabajo en 5.1 y ha avanzado mucho la técnica y la manera de hacerlo, pero a la vez nos limita y nos dimos cuenta hasta que apareció el Dolby Atmos. ¿Qué es lo bonito de esto? Que cuando hacemos una mezcla en Dolby Atmos, tenemos un espacio virtual, imaginándonos cualquier espacio tridimensional, desde una sala de cine hasta la habitación de alguien o hasta unos audífonos, ya les voy a contar, y nosotros empezamos a ubicar los sonidos en un punto en el espacio, en el eje cartesiano. Entonces, es decir, no, es que yo creo que el perrito está sonando como en la cuadra de atrás. Entonces, yo imaginariamente pongo ese sonido, no, imaginaria no, virtual, pongo ese sonido en un plano y viene corriendo y se pasa para acá. La preocupación del ingeniero o del diseñador de sonido no es saber por qué parlante va a sonar, porque imagínense, en los teatros hay una cosa que se llama line array, que son
una set de parlantes a los lados, pero todos están conectados. Bueno, yo ya les pongo ese ejemplo. Entonces, cuando uno dice, yo quiero que suene ahí, el algoritmo del Dolby Atmos es tan poderoso que él dice, ah, ok, el parlante que está más cerquita a eso es este. Entonces yo le voy a asignar ese sonido a esta salida sin que usted me tenga que decir. Y cuando yo empiezo a rotar y a mover ese sonido, él simplemente va a saber en qué punto del espacio está y se lo asigna a una salida especial. Por eso, yo puedo tener la experiencia desde una sala de cine hasta unos audífonos. Porque con los audífonos él funciona con una tecnología que les decía ahorita que se llama binaural y él simplemente va a poner, no me pregunten, es pura brujería digital. Esa es la respuesta que tengo. Él simplemente va a empezar a acomodar los sonidos y la sensación que la audiencia o el espectador va a tener con sus audífonos, dadas las condiciones, o sea, tienes unos audífonos y en el otro tienes un set de un montón de parlantes, pero te va a dar esa sensación de espacialidad y de tridimensionalidad. Por esto estoy haciendo tanto hincapié en Dolby Atmos. No es que se los esté vendiendo, no. Y esto no es un, ¿cómo se llama? Cuando son los comerciales pagados en horario los sábados por la mañana, publiventas, una vaina de esas. Sí, esto no es esto. Esto simplemente es algo que quiero compartirles porque es la siguiente evolución. Y esto nos permite entender y ver el sonido desde otra perspectiva. ¿Se acuerdan que al principio les dije, el sonido empieza desde el papel? Pues qué bacano que cuando el sonido empiece desde el papel, se den cuenta que puede llegar hasta esto, ¿cierto? Bueno, este ejemplo no, ya es muy técnico, pero miren, el Dolby Atmos es tan versátil que permite tener una experiencia desde un teatro, como lo ven a la izquierda, un televisor normal del planeta Tierra, una barra de sonido a la derecha. Hay unas marcas, JBL, Samsung, LG, algunos están haciendo barras de sonido ya pensadas para el Dolby Atmos. Y uno diría, pero ¿cómo hacen eso? Resulta que tienen un juego de parlantes ahí adentro que apuntan hacia el techo y ellos miden con un sensor la distancia que hay hasta el techo y entonces saben que tienen que emitir ese sonido con unos milisegundos de adelanto, se adelantan un poquito para que llegue al techo, rebote y a uno le dé la sensación de que el sonido viene de arriba, pero el sonido viene realmente de una barra. Entonces, hasta eso se puede hacer. Hasta un home theater especializado para Dolby Atmos, o ustedes pueden oír Dolby Atmos en un 5.1 también, porque lo que les digo, él automáticamente detecta en dónde se está reproduciendo. Ah, esto es un 5.1, ya, y me configuro así. O lo estoy oyendo por audífonos. Oh, ok, tengo los 12 parlantes que necesito, entonces estoy más tranquilo, como en el teatro. Por esa razón es, digamos, para mí y para muchos que estamos en este trabajo, es el salto cuántico más grande que ha tenido el sonido envolvente en el cine durante mucho tiempo. He asistido a varias conferencias. El año pasado estuve en el Congreso del Audio Engineer Society, que fue aquí en Colombia, en Cali, y todos los ponentes hablaban en algún momento del Dolby Atmos, que es algo que llegó para quedarse. ¿Qué conclusión tiene esto? Que el sonido y la imagen, ahorita, como me preguntaban ahora, a partir de este momento y de hace un tiempo atrás, ya se tiene que pensar en multiplataforma, ¿cierto? De hecho, nosotros aquí en Vinilo hacemos muchos cursos y el último que hicimos es una vaina que se llama Loudness. Cómo tener todos los parámetros técnicos para que las películas salgan con un sonido adecuado, no importa si van para Netflix, si van para RCN, si van para sala de cine, donde se respete y se entiendan esos parámetros de salida. Esperen que están vendiendo champús y mazamorra. Aquí en Colombia pasan mucho vendiendo en la calle. Bueno, hasta aquí, ¿hay preguntas? Yo tengo la cabeza. Dime. una pregunta. Respecto, o sea,
O sea, ya lo dijiste, pero es solamente para reconfirmar. O sea, que sería mucho mejor, siempre va a ser mejor hacerlo en Dolby Atmos y luego, si es que es una sala de 5.1, la va a reconocer como 5.1. Sí, mira, el Dolby Atmos, digamos que aparte de ser un formato inteligente, eh, es un formato muy versátil para nosotros los ingenieros o los postproductores. Hasta que empezamos con Dolby Atmos, lo primero que hacíamos es que hacíamos una mezcla estéreo de toda la película. Y si el cliente o el director necesitaba una mezcla en 5.1, creamos una nueva sesión partiendo de ahí y hacíamos el trabajo de mezclarla en 5.1. Y si el director quería 7.1, pues repita el trabajo en 7.1. Entonces era una tonelada de trabajo con un nivel de riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque después de terminar la mezcla en 5.1, por ejemplo, llegaba el director y decía, ven, quiero cambiar tal y tal cosita y no trágame tierra. Claro, tú la cambiabas en estéreo y eso mismo tenías que replicarlo en la mezcla 5.1, en el otro archivo, en la otra sesión. Y el riesgo de que no quedara parejo es muy complicado. Y para alguien como yo que tiene un TOC severo, le empieza a molestar. Entonces, ahorita con el Dolby Atmos, tú haces una sola mezcla y no solamente, y exportas un archivo especial que te lo recibe Netflix, por ejemplo, que se llama DAMF, Dolby Atmos Master File, o, y ya con eso, por ejemplo, en las salas de cine que están habilitadas, o Netflix o HBO, ya ese archivo es el archivo Transformer, el archivo que se adapta. Pero si el cliente o ustedes dicen, no, es que yo la necesito solamente en 5.1, hay una opción que se llama el Down Render y uno le dice, todo esto expórtemelo en 5.1. Entonces hace toda la vaina y te entrega los 6 canales del 5.1 para que ustedes lo puedan entrar a su empresa de delivery favorita. No sé si eso te responde la pregunta, Javier. Sí, completamente. Gracias. Vale. Buenísimo, yo no tenía idea de eso, del Dolby Atmos, que ahora solamente hay que hacer una sola mezcla. Eso está increíble. Sí, de hecho, una de las cosas que nos cautivó grande fue eso también. Bueno, uno de tantas razones y es, siempre decimos, una mezcla, múltiples deliveries. Créanme que eso para la coherencia, para eliminar la Buenísimo. posibilidad de riesgo de que a uno se le cambien cosas entre mezcla y sobre todo se puede uno enfocar como ingeniero en hacer un trabajo impecable, no tener que pensar que eso lo tienes que replicar 2 o 3 veces más y te genera mucho desgaste. Estás concentrando toda tu energía en obtener un producto muy bueno y ya simplemente el programa se encarga de entregarte los deliveries como tú los necesites. Créanme que eso, y eso aún todavía va a mejorar la calidad. Eso se los puedo garantizar. Yo tengo una pregunta, qué pena. Claro que sí, la que quieras. Teniendo en cuenta todo esto de la mezcla de 5.1, 7.1, ¿cómo cambia el flujo de trabajo con sonido directo? ¿Cómo uno puede mejorar esos? El sonido directo no te va a cambiar en nada. No te va a cambiar en nada, pero hay unas condiciones especiales que tú tienes que tener en cuenta en el sonido directo antes o después del Dolby Atmos, no importa. O sea, tú tienes que tener claro que lo que les voy a decir aquí, precisamente, mira, conectamos la respuesta con el siguiente slide. La postproducción no hace milagros y tenemos que entender que el mundo es un lugar ruidoso, sí o sí. Entonces, está abierto el micrófono, por favor. Entonces, cuando... Hola. No, no. ¿Pueden apagar el micro, por favor? Ya, gracias. Entonces, como les digo, la postproducción no hace milagros. El mundo es un lugar ruidoso. A eso vuelvo al mismo punto. Vuelvo y les digo, estéreo, 5.1, 7.1, Dolby Atmos. No importa. En el momento de pensar en el sonido, hay que tener mucha sensatez y saber hasta dónde podemos llegar con X locación, con X escena, con X actor, ¿cierto?
y saber que hay recursos extra, por ejemplo el ADR. ¿Saben qué es el ADR? Es el Additional Dialogue Replacement, es el doblaje, perdón si repito cosas que muchos ya saben, pero pues tengo que partir de ahí, de el doblaje del actor sobre su propia voz. Hay vainas tan sencillas con el ADR que no necesariamente son porque el lugar donde se grabó es muy ruidoso, sino que tienes una escena en una playa con un plano extra wide, muy abierto, entonces no puedes meter el boom, el shotgun, porque necesitarías una caña como de 30 metros, ¿cierto? Y el lavalier no lo puedes poner porque los personajes están en vestido de baño. ¿Tú qué haces ahí? Entonces uno lo que hace es que por ahí, entre la arenita, camufla un micrófono para poder capturar el sonido de referencia. Y luego le dice a los actores, venga mis amores, vamos al estudio y vamos a hacer el doblaje, porque es que no hay una manera física de poderlos grabar a ustedes en esta escena. No necesariamente es por sonido. Entonces, toda esa planeación es muy importante a la hora de ser sensatos. Y eso precisamente es con lo que vamos a cerrar todo este cuento después de haberle hablado de estos dos grandes segmentos para que conecten y se den cuenta por qué la postproducción puede funcionar, bajo qué características y bajo qué características no puede funcionar. Y aquí es donde son unas recomendaciones basadas en la experiencia y en el trabajo que hemos hecho en postproducción de sonido. Entonces, ¿cuándo no puedo confiar en la post? Primero, si subestimo a la persona que graba el sonido. Si de pronto estoy pensando que, a ver, se me fue la paloma, disculpe, se me fue. No puedo subestimar a la persona que graba el sonido y tengo que entender que es un profesional independiente y no puedo limitar su trabajo. Cuando el sonidista dice, vea, dire, esta escena quedó mala, yo creo que es mejor repetirla. No, eso lo arreglamos en post. No, háganle caso al sonidista. No lo subestimen, porque es una persona que trabaja, vive y respira para eso. Y si en algún momento está diciendo que hay un problema, es porque todos los problemas que se puedan arreglar en el set son menos dolores que de cabeza en postproducción. Y no es que nosotros no los podamos arreglar, sino que el margen de posibilidades es muy limitado. Una voz mal grabada, con mucho ruido, es un 50-50. Y volver a transportar y volver a configurar toda la gente para repetir la zona es mucho más costoso. Para volver a repetir todo el set de locación es más costoso que simplemente repetir una escenita con las condiciones que dice el sonidista. Porque venir a arreglarlo en post puede ser muy arriesgado. Y saben que tristemente, aunque eso ha cambiado, tristemente hay personas que pues suelen ser desordenadas, no hacen bien el flujo de trabajo, pretenden que las cosas se arreglen en post, sobre todo en cuestiones de publicidad. En cine no nos pasa tanto. En publicidad todo es muy rápido y hay muchos egos y hay muchos cargos uno por encima del otro y el uno presionando al otro porque tenemos que tener buenas métricas y estadísticas y el jefe. Entonces es una burocracia privada muy complicada y es muy frecuente que esto pase. ¿Y sobre quién descargan la ira? La ira sobre este servidor. No, es que este man no lo pudo arreglar. Y los egos son una cosa muy jodida. Y eso sí se los digo aquí entre nos. Hay que controlar los egos lo más que se pueda, porque el ego le hace a uno hacer estupideces. ¿De qué otra manera no confío en la post? Pues cuando uso el micrófono de la cámara. Ahí sí me da pena decirlo, pero no hay nada que hacer. Nada que hacer. El micrófono de la cámara es de referencia, porque yo estoy partiendo de que podemos hacer producciones de un equipo de 2 o 3 personas, tipo documental, o una postproducción muy grande. A mí no me interesa la cantidad de personas. Estas recomendaciones aplican para cualquiera. ¿Cuándo no confío en la post? Perdón, porque el micrófono de la cámara es un micrófono que te permite recoger esa información, que te permite grabar, pero de referencia. La cámara no tiene una cosa que se llaman preamplificadores. O sea, una cámara es para hacer fotos y para hacer video. Una cámara no es un dispositivo de grabar audio, ¿cierto? Igual, cuando se graba se pone el micrófono directo a la cámara, la señal va a quedar muy bajita.
porque la cámara no tiene preamplificadores y no tiene toda una tecnología que tiene una grabadora digital. 3, perdón, cuando se subestima la locación. No. Mire, este barrio es tranquilito, tranquilo. Pero juegan fútbol cada sábado y todo el barrio sale a hacer bulla. Carajo. Estoy subestimando la locación. Hay que averiguar absolutamente de todo. O no, miren, es que, pues sí estamos cerca del aeropuerto, pero pues es que aquí no pasan aviones. Pues porque es que resulta que la aerolínea estaba en huelga, qué sé yo. Y al otro día pasaron todos y no se pudo grabar. Entonces, no subestimen la locación, averigüen muy bien y Hola, tomen Simón, una decisiones. pregunta. Dime. Hola, que me interrumpir, es que no sé cómo levantar la mano en esta cuenta. Pregunta, por Tranquilo. ejemplo, ¿qué es mejor pensárselo? Si una locación es de verdad, es que implica muchas consecuencias que eso, ¿no? Pues toca mirarlo. ¿Qué es mejor allí? ¿Olvidar la locación y plantear otra, una nueva? ¿O simplemente puede ser, no, podemos trabajar con eso, saber cuáles son los límites de la locación y eso, ¿no? Los riesgos? Allí como que se decidiría mejor. Mira, lo que tú puedes hacer es poner en una balanza primero, qué te está brindando a ti la locación que te puede o no brindar otra locación, ¿cierto? Por ejemplo, estamos en el Nevado del Tolima. Pues, no hay otro Nevado del Tolima. Sí o sí hay que hacerlo, ¿cierto? Sí, por Pero, ejemplo, ahorita que me acordé, por ejemplo, una película histórica en el desierto de la Tatacoa, que digamos un espacio que está abierto, pero puede ser, ¿no? Es implícito para cualquier inconveniente, cosas así. Así puedo yo, ¿no? Eso, ¿no? Más despojado pues, de la tecnología y todo eso. Que haya mucho. Entonces, por ejemplo, allí, por ejemplo, eso, ¿no? Si sabemos que eso no solo existe, ¿cierto? Y allí eso, ¿no? ¿Cómo descartar entre eso, ¿no? Los recursos. te alcancé a ir entrecortado, pero entendió la idea, Pablo. Mira, vuelvo y te digo, pones en una balanza qué tan complicada es la locación. Si tú dices, estoy en un barrio, Cali, estrato 3, 4, y hay un montón de bulla sonando por la calle, yo digo, bueno, la verdad es que no vale la pena invertir mucho tiempo en hacer ADR, en corregir en post, porque hay muchos barrios con esas características. Entonces tratamos de buscar una locación lo menos ruidosa posible. Ahora, también hay que entender que el sonido de fondo de una locación hace parte de la narrativa, hace parte del ADN de la película. Entonces hay que negociar. Si estás, por ejemplo, en una locación que tú sabes que es muy ruidosa y definitivamente el productor está ranchado y que no, entonces tienes que empezar, claro, porque eso cuesta plata. Pero lo que yo digo es que no hay que llegar al nivel de llegar a la locación y decir, jue madre, esto no funciona. Desde el mismo scouting, si uno como sonidista puede estar o puede dar su opinión o puede por lo menos decirle al productor, vea, tenga en cuenta por favor esto y esto, o lleves este aparatico que es un sonómetro y mídalo y tómele fotico y mándeme para yo saber y recomendarle si puede grabar ahí o no, ¿cierto? Y ahí entra también otro proceso de negociación, pero lo más importante es uno tener criterio, digamos, técnico y también entender la posición del productor, que al fin y al cabo es el que decide este tipo de cosas, junto con el director y decir, mire, podemos encontrar una locación no tan ruidosa que nos dé las posibilidades. O dice, no, es que esta locación es la locación del $1.000.000, vamos a tener que hacer ADR. Pero nunca, nunca depositar la confianza. No, hágale, grave, que eso allá en el estudio estos huevones nos arreglan eso. Perdón por la palabra. ¿Cierto? No, ahí no, porque te estás jugando una carta muy, muy arriesgada. No todo el sonido se puede arreglar. Si tú lo piensas y sabes que vas a hacer una ADR, le vas a meter diseño de sonido, que tienes que esforzarte más, perfecto, graba un sonido de referencia. Pero mientras tanto, no. Vale, ¿está claro? ¿Te respondo tu pregunta? Sí, muchas gracias. Con gusto, hermano. Otro error, otra cosa que en postproducción no se puede corregir es grabar el sonido con música con mucho ruido de fondo, que va conectado a lo que estamos contestándole a Pablo. A ver, sí he sabido que existen softwares de limpieza de audio. Hay uno que se llama el Isotope RX, que ahorita está en la versión 10, que les voy a decir, a mí me descresta.
todavía me descresta y es una vaina súper potente. Para mí es como una especie de, yo digo que es brujería digital o que es un algoritmo alienígena, porque qué cosa tan impresionante. Pero aún así, nunca, óiganme bien, nunca va a llegar a ser como el sonido original. Digamos que es una de esas herramientas que por más poderosa que sea, es en caso de emergencia, rompa el vidrio y active el RX. Es para casos de emergencia, pero no hay nada como el sonido bien grabado. ¿Qué pasa? Miren, cuando estábamos en pandemia, por ejemplo, a ver, cuando uno graba en directo o cuando uno recibe la señal, tiene que entender, cuando recibe la grabación, tiene que entender que hay dos señales ahí. Una, la señal primaria, que es la voz, o el perro, o el carro, o lo que sea, que esté en primer plano, en el cual se está centrando el objetivo para grabar. Esa es la señal primaria. Y hay otras cosas que pasan alrededor que son señales secundarias. Cuando la señal primaria está muy por encima de la señal secundaria, uno puede hacer una limpieza para garantizar que el sonido salga mucho más claro y mucho más limpio. Pero cuando la señal secundaria está igual o superior a la señal primaria, no hay nada que hacer, porque el software va a empezar a buscar qué es lo que está sonando más duro, sobre qué decibeles, sobre qué frecuencias, y se va a enloquecer y va a terminar haciendo que la voz suene así. Hola, buenas tardes. Me llamo Simón Jaramillo. Hago postproducción de sonido. Así, tal cual. Muchas veces, obviamente estoy exagerando. Es como el caso, cuando estábamos en pandemia, tenía que hacer la post-pon video y había una persona que tenía que grabar una voz muy querida de ella, se metió al baño y grabó en el baño. Y me mandan esa vaina y yo digo, por Dios, esta señora, ¿qué estaba haciendo? Estaba bañando. Yo la llamé y yo le dije, mira, ¿me puedes explicar? Ah, sí, es que yo me metí al sitio más silencioso de la casa, el baño. Y yo, no, por Dios, no. Abre el closet, pone unas cobijas, unas toallas, mira hacia la ropa, bueno, unas técnicas muy sencilla, muy casera. Pero ¿qué pasaba? Al ella grabar su voz, el sonido primario, que era su voz, estaba al mismo nivel del sonido secundario o del sonido residual. ¿Cuál es el sonido residual? El rebote en las paredes, el eco, el reverb. Entonces, claro, el software no sabe cuál es el primario y cuál es el secundario y se enloquece. Cuando el reverb o el sonido secundario o el sonido residual, o como lo quieran llamar, está al mismo nivel, no hay nada que hacer, mis amores. Se murió ese paciente. Perdón, yo le digo mis amores a todo el mundo. Otra cosa con la que no podemos confiar en la postproducción y que son insumos indispensables para nosotros en la postproducción de sonido son los room tones y los wild tracks grabados en locación. Yo puedo encontrar room tones en librería, en internet, todo lo que quieran. Nosotros tenemos suscripciones a varias plataformas donde podemos bajar efectos de sonido, música, y en medio de eso están los room tones. Pero cada room tone tiene sus propias características del sonido. Puedo emular alguno de librería, pero si yo no tengo room tones y al mínimo algunos wild tracks que me ayudan a crear ambientes, no puedo confiar completamente en postproducción. Todos estamos claros acerca de los room tones y los wild tracks. ¿Saben qué son? ¿Cierto? ¿Sí? Bueno. Pedirle a un amigo que sea el microfonista. Ay, venga, min, usted que es calmadito, usted que es buena gente, que no está haciendo nada, venga, sírvame de microfonista. Ok. Ok. Es como que, ay, venga, usted no está haciendo nada, ayúdeme a preparar esta formulita para una medicina. Pues los va a intoxicar a todos. Bueno, no, qué ejemplo tan bobo. El amigo X no es microfonista. El microfonista es una persona que se ha preparado y que entiende. Es lo mismo como que, ay, en estos días contaba una amiga que se casaron, ¿no? Cuando se casaron, ella y su esposo le pidieron a una amiga, a una prima, que es fotógrafa, que les prestaba la cámara. Entonces la prima le dijo, bueno, yo les presto la cámara, y una cámara maravillosa, pero en medio de la fiesta se dieron cuenta que las fotos estaban saliendo mochadas, chuecas, porque cualquiera cogía la cámara y disparaba, ¿sí o no? Hasta que le dijeron, ay, no, venga, pero
ayúdenos a tomar las fotos. Ah, es que a mí me dijeron, présteme la cámara y ahorita me están diciendo, ayúdeme con las fotos. Claro. Entonces, el hecho de que un amigo cargue el boom no significa que cualquiera de la fiesta pueda tomar la foto. Tiene que saber hacia dónde orientar el micrófono, tiene que tener muchas condiciones, tiene que saber las ganancias, ta. Entonces, hay un trabajo técnico que tiene que tener una preparación. El amigo X no es sonidista. No usar herramientas adecuadas. Si ustedes, pues, la verdad es que así son las cosas. Si no tienen unas herramientas adecuadas, creo que el resultado en postproducción no puede ser el adecuado. Es decir, si ustedes en vez de grabar con una grabadora Tascam, una Zoom o algo así, graban con una grabadora pues que les ha funcionado, que graba, que hace su trabajo, pero resulta que los archivos los dan MP3, pues la verdad es que no me pueden pedir a la postproducción, no le pueden pedir mucho si ustedes le están entregando archivos en MP3. Los archivos en MP3 son como una fotico de 640, 480 en JPG para hacer una valla de 5 metros por 3. ¿Sí o no? El MP3 es un formato para compartir, para escuchar, para oír por internet, pero no es un formato profesional. Y si no tienen herramientas que les puedan brindar esos formatos, pues no exijan a la postproducción o no confíen en que postproducción les va a salvar la vida. ¿Listo? Superponer diálogos suele ser un proceso complicado en la postproducción. Entiende uno que hay muchas veces donde no hay mucho presupuesto. Entonces ahí es donde uno, sí, no tenemos mucho presupuesto, solamente tenemos para un lavalier y un boom. Y hay 2 personas conversando. Entonces tenemos que ser más creativos y decir, bueno, hagamos las escenas en las que hable el protagonista 1 y en la otra que hable el protagonista número 2 y en edición vamos pegando eso. Porque cuando los diálogos están superpuestos y vienen sobre el mismo micrófono, el editor muchas veces dice, ay no, cambié esta escena, pongo el lip sync, no funciona, está fuera de sincro y eso no se puede despegar. Son detalles muy específicos, pero que ayudan muchísimo a mejorar la calidad. Los diálogos en el boom obviamente sí van a estar superpuestos, pero en los lavalier, si tienen uno solito, pues cámbienlo y van grabando por escenas y lo van haciendo por pedacitos, ¿cierto? Bueno, un error fatal, es decir, pongamos esta canción, no, luego escogemos, luego encontramos los derechos, no, eso luego negociamos lo de los derechos, metela, que eso lo vamos a hacer, no y no. En el 2019 tuvimos una experiencia con una película, un cortometraje aquí en Cali, que ha dado la vuelta por 12 festivales, ha ganado 4 premios, entre esos fue una mención de Mejor Diseño de Sonido en el Luzca Film Festival para Vinilo Estudio. Se presentó en Cali hace poco, después de 2 años, la premier fue aquí en Cali, pero fue una película que fue un parto durísimo. ¿Por qué? Porque toda la película, el cortometraje, su eje central era una canción de salsa de 2 autores. Se grabó el corto, no se habían trabajado lo de los derechos. Después de que hicimos la mezcla, 5.1, todo el cuento, llega la productora y me dice, Simon, ¿cómo hacemos para averiguar quién tiene los derechos de la canción? Y yo, ¿cómo así? ¿La canción no tiene derechos? Ay, carajo. Empieza el calvario. Porque primero averiguamos, hay varias herramientas, ASCAP, ASAP, no me acuerdo en este momento, online, donde uno puede decir, los derechos de esta canción los tiene tal. Y cuando uno utiliza una canción, uno no está comprando los derechos, uno está rentando la canción. Uno lo que está haciendo es pagando una licencia de sincronización, así se llama, donde a uno le dan los derechos para usar la canción en tal y tal parte durante tanto tiempo y en X medios por un valor de tanto. Pero primero tienes que saber quién tiene los derechos. Esta canción, los derechos estaban divididos en 2, porque uno escribió la música y otro la letra. No me acuerdo cuál de los 2 hablamos y dijo, sí, listo, claro, los derechos yo con mucho gusto se los cedo, mi parte vale tanto. Bien, negociable.
El segundo personaje había fallecido un par de años atrás. Los derechos, como son patrimoniales, los heredó su esposa, que es la primera en línea de consanguinidad. Primero casi no conseguimos a la señora. Cuando hablamos con la señora me dijo, a mí no me interesa. Muchas gracias. Imagínense. Un Dream Team que se contrató para la producción de ese corto. Yo creo que ha sido uno de los cortometrajes más ambiciosos que se ha hecho hasta ahora en Colombia. Un elenco de actores, una calidad. Pues por eso ha estado rotando en 12 festivales. Y la señora dijo que no. Ay, Dios, trágame tierra. No sabíamos qué hacer. Bueno, fue un proceso largo para convencer a la señora, porque quien tiene los derechos, no simplemente porque tú le digas, véndame los derechos, te puede decir, listo, se los vendo. No, simplemente hay muchos músicos que son muy jodidos y me dicen, no, a mí no me parece que esa canción vaya bien con su película. No, yo no le voy a vender los derechos. Y esto fue una tortura llegar a eso. Se logró vender los derechos. La película estuvo atrasada en lanzarse casi un año, precisamente por eso. Entonces es un error garrafal conseguir los derechos después, ¿ok? Así sea el release del figurante que está, o el extra que está hablando por allá atrás, o así sean los derechos de la canción. Todos los derechos en imagen y en sonido se tienen que negociar antes. Y algo que me da mucho pesar decirlo, pero las cosas como son, bajo presupuesto no significa baja calidad. No, es que eso es una cosita sencillita ahí, no te compliques, no te preocupes. No, uno puede hacer cosas muy buenas con poquita plata. Tiene que ser recursivo, pero siempre tiene que saber que hay una persona y una herramienta para cada cosa. Si no tienes la posibilidad de conseguirla y si no la puedes pagar, busca la prestada, busca financiación, trata de arreglártelas, pero no le bajes calidad simplemente con la disculpa de que no tienes plata. ¿Listo? Y esto definitivamente nos ha tocado aquí con mucha frecuencia. A mí me da mucho pesar decirlo, pero el gremio del cine todavía está muy desordenado en los flujos de trabajo. Ha ido mejorando, lo aclaro. Pero a nosotros nos ha pasado con regular frecuencia, no en los 2 últimos años, pero antes de eso, que como era el último paso, color y sonido son los últimos pasos, era la última prioridad. ¿Y por qué me refiero a última prioridad? En que el sobradito del presupuesto y el sobradito del tiempo. Puta, perdón por la palabra, es que hay que hacerle el sonido. ¿A quién llamamos? No, pues llamemos a Simona, Vinilo, vení. Es que necesitamos hacerle la post y es que esto se tiene que ir para festivales dentro de 15 días. ¿15 días? Sí, es que la verdad es que pensábamos que se demoraba menos, pero no, es que tiene que estar en San Sebastián y bla, 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 y bla, bla, bla. Y la verdad es que no tenemos mucha plata, hermano, porque es que ya se nos fue en el rodaje, tuvimos que repetir escenas, que el actor no sé qué, que ta. No, me muero de la pena. La postproducción está al mismo nivel de importancia del actor, del director, del productor, obviamente cada uno a su escala, ¿me entienden? Tampoco me las voy a venir aquí a dar de nada, pero es súper importante que ustedes entiendan que no por ser el último paso es la última prioridad. ¿Qué les recomiendo? La postproducción no les va a salvar eso. Reserven tiempo. Hablen con el postproductor de sonido. Involúcrenlo desde el principio en todo el proceso. Denle el espacio necesario para que haga un buen trabajo y lleguen a un presupuesto justo. Eso es una recomendación importante. Entonces, no puedo confiar en la postproducción y me perdonan si sueno como regañón, pero pues hay que ser sensato. Estos son mitos y verdades. ¿Cuándo no puedo confiar en la postproducción? Cuando básicamente me puedo encontrar algún punto de esta lista. ¿Cuándo sí puedo confiar en la postproducción? Cuando he hecho un buen proceso creativo y técnico, cualquier problemita que surja, puedo resolverlo. Ya les voy a explicar un poquito más esto. Cuando confío en las personas a cargo, eso parecería redundante, pero muchas veces se limita la labor porque el director, productor o cualquier persona no confía. Entonces está ahí. Venga, pero hizo esto, pero hágalo así, pero no sé qué.
A mí me ha pasado. Una vez le dije a un productor, con mucho respeto, le dije, ¿para qué me estás contratando? ¿Por qué no te sientas aquí y me dices qué botones tengo que mover? No, pero tú eres el que sabe. Y yo, entonces, por eso, de eso se trata, déjame trabajar. Cuando estoy dispuesto a ceder. Y ahí vuelvo al mismo cuento de ahorita de la negociación. Es que yo quiero que suene hora y media. Sí, te va a sonar hora y media, pero no a la misma intensidad. Tenemos que saber que tenemos que trabajar los momentos de la película para que la narrativa sea muy coherente. Ah, huepucha, que suene más duro, que suene más duro, que suene más duro. Hasta aquí te puedo decir, ah, listo, está bien, está bien. Cedo. El proceso de negociación, hay veces es desprenderse. Si confías en las personas, puedes desprenderte, puedes ceder porque confías en su criterio. Nosotros no nos ranchamos en ideas, simplemente damos argumentos y eso es mucho más válido. Cuando tengo tiempo suficiente, sí puedo confiar en la postproducción. Cuando no hay tiempo suficiente, el riesgo aumenta. Cada hora que nosotros tenemos de menos es un porcentaje de riesgo inversamente proporcional que está subiendo a que algo no salga bien. Y nos ha pasado ahorita con una película que estamos entregando a Hollywood. El tiempo estuvo muy corto, que a mí personalmente, yo estaba haciendo ese proyecto personal, me tocó delegarlo, porque me tocó ir a Manizales, porque como les conté, mi padre falleció, estuve por fuera, y como el tiempo era tan corto, no hubo margen de error. Y el proyecto no salió como se esperaba. Y aquí estamos repitiendo procesos. Una de las chicas con las que trabajo hizo un trabajo impecable, excelente, pero esto no es un trabajo de una sola persona, esto es un trabajo en equipo y le tocó a ella solita. ¿Por qué? Porque no teníamos un margen suficiente, porque lo dejaron para lo último, porque quedó como última prioridad, etc. Si tenemos el corte final, les podemos garantizar que tenemos un buen resultado. Sí o sí, se empieza a trabajar con un corte final. No, anda acomodando, anda trabajando, que nosotros vamos a trabajar en el corte y cuando lo tengamos se lo pasamos. Cuando tengas el corte final me lo pasas y arranco. ¿Por qué no puedes arrancar antes? Porque el riesgo es muy alto. Ustedes en Premiere, en DaVinci, en Final, donde editen, quitan una escena de 3 segundos y todo se comprimió, ¿cierto? De ahí para adelante, ¡pam! O mueven una escena de acá para allá. Pero nosotros en sonido, mover eso es súper complicado y es muy riesgoso. Es como mover una ciudad a pie. Y el riesgo de que perdamos sincronía es supremamente alto, supremamente alto. Porque en los programas de edición, ustedes, por lo general, el audio está anclado a la imagen. Y si ustedes mueven, se van moviendo parejo. Si nosotros movemos, aquí nosotros tenemos audios separados. Imagínense mover 500 canales, 3 segundos. Primero necesitas mucha máquina para procesar toda esa información al tiempo. El riesgo de que haya un crash en el compu es muy alto y el riesgo de que perdamos sincronía es más alto todavía, ¿vale? ¿Cuándo sí podemos confiar en la post? Cuando tenemos el material bien organizado, cuando sabemos manejar los metadatos. Los metadatos ha sido una de las ayudas más importantes que hemos tenido en toda esta era del cine digital. Así que utilícenlas y de verdad que a nosotros nos salvan la vida. Un par de proyectos nos salvaron, un par de proyectos nos salvó la vida los metadatos y otro nos hundió por completo. Así que porfa, tengan consideración con su buen vecino el productor, el postproductor. Luego, conocer muy bien los formatos de exportación. Ahorita hay mucha gente pasándose a DaVinci Resolve, por ejemplo. DaVinci es muy resabiado para exportar, ¿cierto? Premiere es súper sencillo. Final tiene por ahí su cosita, su truquito, pero muy bien. Entonces, conozcan muy bien la herramienta en la que están trabajando, conozcan muy bien la herramienta o entiendan cuál es la herramienta y hablen con la empresa de postproducción en qué trabaja para evitarse problemas. Nosotros en vinilo no trabajamos con Pro Tools, tenemos Pro Tools, pero nos va muy bien trabajando con Logic. Nos ha funcionado muy bien el flujo de trabajo, además que tiene el Dolby Atmos nativo.
Y tenemos un instructivo para darle a nuestros clientes cómo nos tienen que mandar la información. Y es muy diferente a cómo lo tienen que pasar Pro Tools. Pro Tools es muy resabiado, mucho, para recibir y para exportar información. Así que documentense bien, hagan una reunión técnica con el área de postproducción para ver cómo es esto, porque nos pasó también, un montón de experiencias. Teníamos que entregar una post y nos demoramos 3 días, 7 exportaciones después logramos encontrar la que funcionaba desde DaVinci Resolve, porque como que cambiaron, lo actualizaron y entonces cambiaron la forma y se volvió un complique. Son 3 días muy valiosos porque es que además cada envío eran 40, 50, 60 gigas. Y eso uno se sienta y espera, no solamente cuando la descargas, el tiempo que se demora descargando, que tampoco es tanto porque aquí hay buena velocidad de internet, sino el tiempo que se demora descomprimiendo, el tiempo que se demora importando, para que después de 2 o 3 horas te diga, no se puede realizar la operación. Uno le dan ganas como de salir a gritar. Bueno, ¿cuándo sí confío en la postproducción? Cuando tengo la historia claramente socializada con el equipo de post, desde que lo involucro, donde hacemos equipo, socializamos la historia, leemos el guión, estamos en esto, entonces, yo ya sé que yo puedo ir teniendo en cuenta esto, le voy a tener que dedicar tiempo a esto, tengo que investigar cómo voy a hacer esto, ¿sí? Por ejemplo, un colega tenían que hacer la post para un video animado en el que salían un montón de bichitos, pero por cientos. Entonces, claro, gracias a que hablaron con el director, él les contó la idea y mientras la iban animando, ellos dijeron, si nosotros nos ponemos a poner bichito por bichito, nos vamos a demorar una eternidad. Desarrollaron un algoritmo, una vaina, donde tenían 5 sonidos de bichos y de manera aleatoria, random, el algoritmo iba poniendo en diferentes volúmenes, en diferentes posiciones, en diferentes paneos y a diferente tiempo. Entonces ellos, 5 sonidos de pájaros se repitieron y se evitaron tener que hacer un proceso manomático, pues, uno por uno. Así que eso sucede cuando nos involucran dentro del proceso. Y acuérdense, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, tratemos de mantener todas las cadenas fuertes de principio a fin. Y una reflexión importante, como les he mostrado acá, el mundo ha cambiado, va cambiando. La forma de hacer cine también. El año pasado dimos esta misma charla en SAPCine Continuado, pero no teníamos el Dolby Atmos. Todavía no estaba en el escenario. Y eso que ya está desarrollado, todo el cuento. Entonces, de un año a otro, ya tenemos un mundo súper diferente. Un mundo de ideas y conceptos y cosas muy diferentes. Así que hay que seguir estudiando, hay que seguir evolucionando. Muchas gracias por su tiempo. Si tienen preguntas, Muchas gracias, Simón. bienvenidas. Gracias. De esto se trata Sally. SAPCine, de tener que SAPCine Continuado es una actualización permanente en todos los temas. Hay 2 manos levantadas, Marcelo y Oscar. Aquí les dejo, perdón, mi teléfono, mi correo personal y si quieren escanear el QR para que puedan entrar a la página. Cualquier cosa me También lo escriben, me encuentran llaman. en el catálogo de SAPCine en la página sapcine.com. Sí. Hagan sus ofertas. La puya empieza. No, mentira. Wow, un montón de preguntas. Ya estamos 7 minutos después de la hora, pero bueno, hay preguntas. Vamos con Marcelo. Yo desayuné bien, Hola, así que buenas puedo aguantar. Dime. tardes. Hola, Muchas Marcelo. gracias por la charla, muy interesante todo lo que has compartido con nosotros, te lo agradezco. Mi Con mucho pregunta es gusto. muy breve. Claro. Mencionaste en un momento algo así a la pasada que me pareció súper importante, unas herramientas o un portal, no me quedó claro, para averiguar quién poseía los derechos sobre la música. Sí. ¿Podrías profundizar en eso o volver a repetir los nombres, por favor? Sí, no, la verdad, te voy a ser sincero, no me acuerdo del todo. Espérate, yo
pero te puedo averiguar. Si quieres, mándame un correíto o mándame un WhatsApp o algo así. Sé que son 3, yo las tengo apuntadas, lo que pasa es que tengo serios problemas de memoria. Hay uno que es ASCAP, son 3 entidades que tú entras, pones el nombre de la canción o si sabes el autor y él te va a decir si en su catálogo, esos son editoriales básicamente, si en su catálogo está listada esta canción y te permiten hacer el enlace. Entonces, mándame un correíto, porfa, para yo tenerlo presente y poderte averiguar y responderte. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. A vos. Vamos con Oscar. ¿Quién más? Hola, hola Simón, buenas tardes, Alina, a todos, Sapcine. Una Hola. pregunta Sí, señor. sencilla. Sí. Hace 20 y pico de años uno sabía que salía a grabar y hacía las cámaras Sony, sobre todo una que se usó mucho, creo que era la P70, te daba una opción de grabar a 16 bits y 30 y 42 Hz, Kilohertz. ¿cierto? Sí. 4. Ahora pues hay estas grabadoras digitales que ofrecen más opciones, 32 bits y te suben el número de hertz a 48, incluso algunas a 92. En postproducción, ¿eso qué tanto afecta y qué ventajas hay en una o en otro método? Mira, en postproducción, claro que afecta. Nosotros, por ejemplo, no recibimos un archivo que no esté inferior a 48 kilohertz. ¿Por qué? Hablando de los hertz, mientras más alto, más información captas. Pero tratándose de medios de reproducción, también hay que ser sensato. Si tú grabas a 92, te lo van a terminar bajando a 48. Entonces es una pérdida de espacio, de tiempo, de recursos. Entonces, por ahora, el estándar es a 48. Ahora, los 24 bits es la cantidad de información que se transmite a la hora de grabar. Es como que tienes un carril sencillo o una autopista de 6 canales. Lo recomendable por ahorita, lo estándar, es 24 bits, aunque tenemos los 32 bits, pero no todas, digamos que no es un estándar todavía, eso está limitado. Nosotros aquí podemos trabajar a 32 bits, pero si te mandan a 24 y tú abres la sesión a 32, estás haciendo nada. Entonces, con 24, 48, nosotros estamos muy bien. Ahora, hay cosas importantes más allá de eso, y es que son, se me olvidó, el formato, que es WAV o AIF, MP3 no, y sobre todo, obviamente eso lo sabrán los sonidistas y todo, hay una vaina que se llama el rango dinámico. Así como las cámaras tienen su rango dinámico para que el colorista haga su trabajo, el sonido tiene un rango dinámico. Entonces nosotros recomendamos que graben más o menos a menos tanto, menos 15, menos 12 decibeles, para nosotros poder tener un margen, porque todo lo que ustedes nos pasan de sonido de voces, nosotros lo ecualizamos, lo comprimimos. Es decir, en el medio natural lo envenenamos, entre comillas, que básicamente es normalizarlo, no es envenenarlo. Entonces necesitamos tener un espacio para empezar a insertar estos procesos y que el sonido no se reviente, para poder garantizar la calidad que se necesita, básicamente. ¿Te responde eso, Oscar? Sí, sí me lo responde. Y creo que una cosa Vale. buena para decirle a los sonidistas, eventualmente yo lo hago, es cada día de rodaje hacer lo que antes eran los 1000 ciclos, ¿no? Ahorita las grabadoras te permiten hacer un pulso de, por ejemplo, menos 12 decibeles y saber que te vas a mover en ese rango. Me parece que Sí. eso es importante. Exacto. Ahorita las grabadoras tienen medidores gráficos y de manera muy sencilla uno puede saber si se está pasando o no. Así que, chévere. Vale, gracias. Con gusto. ¿Quién Antes sigue? de continuar con Fernando, del agrónomo, por favor les recuerdo, por favor llenen el formulario de asistencia, que eso nos sirve a nosotros también para mostrar resultados. Ok, vamos con Fernando. Hola. Simón, otra vez acá yo, Fernando. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Con el tema de los deliveries, me quedó la intriga de, vos decías que se puede adaptar a cada formato, ¿no? O sea, Sí. 5.1, 7.1, 2.0. ¿Eso Ajá. se puede personalizar? Por ejemplo, Sí. hacer un 2.0 más comprimido para televisiones viejas, porque sí, seguimos teniendo esa problemática acá, o salas de 2.0 ya casi monobriales, muy viejitas también. ¿Se puede llegar a personalizar exportaciones? Sí, mira, bueno, hasta cierto punto.
Digamos, lo que tú estás diciendo, ya digamos, son como especificaciones de mezcla muy detalladas. A ver, espérate, yo le pienso cabeza. Digamos aquí, el down render, tú puedes hacer la personalización que quieras. A ver, en los procesos dinámicos, que son la compresión, la ecualización, todo eso que me estás diciendo, que moldea y colorea el sonido, digamos, son procesos propios de la mezcla, ¿me entiendes? De cómo yo la mezcle. No importa si sea en estéreo o si sea en 7.1.4 o 9.2.4, que son 9 parlantes, 2 bajos y 4 arriba, ¿me entiendes? No tiene nada que ver. Simplemente las especificaciones del tipo de color del sonido que tú quieres, eso se lo tienes que dar desde el principio de la mezcla. Ahora, como lo vayas a exportar, lo puedes personalizar, pero básicamente en la cantidad de salidas en el formato que quieras. ¿Sí te responde más o menos? Sí, sí, perfecto. Es decir, como cuando tú oyes el rock británico, los que somos aficionados, yo no soy músico, el rock británico por lo general tiene unas características de sonido mucho más brillantes, con mucho más espacio. Cuando oyes a Oasis, es muy diferente a cuando oyes a, qué sé yo, a Tom Petty, algo así. El rock americano es mucho más compacto, más comprimido, como con más cantidad de bajos. En cambio, el rock británico, y son estilos, ¿sí me entiendes? Entonces, ese estilo, esa característica se la das tú desde la mezcla, ¿ves? Independiente si va a ser estéreo, mono o cualquier cantidad de salida que tengas, ¿vale? Te recuerdo, Fernando, que el 1 de julio hay una charla que la da el Aliado Futuro Digital sobre deliveries. Puedes guardar preguntas para ese día. Vamos con Anto. Hola, de nuevo yo. Hola. Yo en realidad soy editora y justo estamos en el proceso final de entregar a sonido. Y he tenido algunas conversaciones con colegas sonidistas y mi proceso antes de entregar el corte final era ponerle referencias, música, sonidos, pero muy tranqui, muy leve, porque entendía que no era mi trabajo y que iba a lo mejor a interferir. Y varios me dijeron que no, que le ponga todo lo posible. ¿En qué medida colabora o no al proceso de sonido meter muchos sonidos en edición, digamos, sabiendo que son temporales? Sí, siempre van a ser temporales. Bueno, no siempre, muchas veces la mayoría van a ser temporales. Mientras los recursos que tú tengas para hacerte valer, para que tu idea se entienda, siempre van a ser bienvenidos. No significa que esos recursos van a ser los últimos recursos, porque ahora nosotros tenemos un montón de herramientas con las que podemos discernir si este sonido tiene la calidad o no. ¿Ves? Y si no encontramos la manera, pues lo grabamos y sabemos que lo tenemos que hacer. Pero todos esos sonidos que tú pones de referencia o la música que pones de referencia, para nosotros son una brújula, son un norte. No significa que sea trabajo tirado a la basura, porque para nosotros nos va a dar una identidad clara. Es decir, por ejemplo, los disparos. Ustedes, cuando los editores nos pasan un OMF con los disparos, los disparos suenan piu, piu, ¿sí me entienden? O suenan muy artificiales. ¿Por qué? Porque parte del sonido, del proceso que nosotros es hacer capas de sonidos. Un disparo está compuesto mínimo por 3, 4 capas de sonido, imagínense. O sea, está el que tiene el bajo duro, el impacto, está el otro que es como el sonido medio que hace, y está el otro que es el release. O sea, combinamos capas como para dar como esa hipérbole en el sonido. Pero si no es por esa referencia de ustedes, nosotros podemos estar perdidos. Ahora, en un pequeño porcentaje, esos sonidos que ustedes han puesto, uno dice, ve, este funciona, perfecto, dejémoslo, obviamente ecualicémosle, hagámosle cositas, pero funciona. Con la música, la recomendación que yo les doy es que pongan la música, está bien, pero aparte en una carpeta entreguen los archivos originales de música, porque al hacer la exportación del OMF, no sé, la música se le sube el volumen, pierde, es decir, nosotros podemos tener el criterio de escoger la música y ponerla bien.
Y cuando una recomendación especial, cuando entreguen el OMF, el AAF, o como lo quieran hacer, traten de hacer una copia de la sesión y entregar a sonido todos los niveles en 0, no más arriba, y en la mitad. Es decir, ya nosotros aquí sabremos versus la imagen qué sonido va por la izquierda, por la derecha, atrás, adelante, pero que todo esté niveladito, porque si ustedes exportan eso a la derecha, nos mandan un archivo estéreo donde tenemos información por la izquierda, por la derecha, pero por la izquierda está vacío. Y entonces, yo quiero moverlo, no puedo, porque ya está soldado. Entonces, eso es súper importante para nosotros tener versatilidad, ¿vale? Ok, o sea que conviene exportar en mono para que el sonidista no esté adivinando. No, no necesariamente el mono, sino que si tienes un sonido de una lluvia o de un rayo que cae por allá, pero lo tienes en estéreo, todos los paneos que tengas en algún momento en Premiere, déjalos en la mitad para nosotros poderlos hacer. O sea, que esté todo el espectro completo, pero que no esté inclinado hacia un lado, porque cuando tú exportas, sí o sí va a salir inclinado hacia el lado. Si lo pones en la mitad, tenemos el espectro completo y lo podemos manejar a voluntad. ¿Sí me explico? Sí, perfecto, gracias. A ti. Vamos con Soledad y luego Carlos Mogollón y cerramos. Hola Simón, bueno, Hola. muchas gracias, muy claro todos los conceptos, gracias Alina, Laura. Dijiste que ya no trabajaban con Pro Tools porque como que habían quedado obsoleto, que trabajabas con, no llegué a guardar la información, quería pedirte que la repitas, muchas gracias. Bueno, trabajamos con Logic Pro, que es software nativo de Apple. Aclaro que Pro Tools no está obsoleto, sino que él y yo tenemos una pelea. No, miren, Perfecto, gracias. la verdad es que uno se va adaptando a las herramientas y con Logic fue amor a primera vista. No significa que no trabajemos en Pro Tools. Cuando es necesario tenemos Pro Tools y me tengo que poner unos guantecitos así para no tocarlo mucho, pero no, mentira, es broma. Cuando es necesario lo hacemos, pues es parte del profesionalismo. De hecho, uno de los chicos con los que trabajamos, ellos solamente trabajan en Pro Tools, entonces todos los proyectos que se tienen que convertir se manejan por allá. Lo que pasa es que personalmente, es una opinión personal, creo que el Pro Tools es muy buena herramienta, pero claramente es estándar en la industria, pero para mí está sobrevalorado, porque, digamos, uno tiene a tener más afinidades con cierto software. Por ejemplo, para mí la lógica va primero, y es que si yo estoy en Logic y tengo que hacer aumentar o bajar el zoom de mi línea de tiempo, pues simplemente comando más o comando menos, que es lo lógico. En cambio, a mí me desespera que en Pro Tools es la Y y la R, entonces es como que devolverse, pero no impide para nada el resultado final. Ya la herramienta que uno utilice tiene que tener en cuenta que al final el resultado tiene que ser muy bueno. Así que eso es. ¿Te responde? Sí. Sí, perfecto. Conocer más las herramientas con las que uno trabaja, que lo dijiste también al principio de la charla. Gracias. Sí, es una invitación. Antes de darle el paso a Carlos Mogollón, quiero recordarles que el próximo sábado tenemos la charla se llama de Panda Sync, Diana Narváez, gestión de representación de contenidos, y la charla es ¿qué es un pitch deck audiovisual? Aprende aquí los básicos para tu proyecto audiovisual, ¿ok? Para que sepan que el sábado a las 11 de la mañana tenemos esta charla. Vamos con Carlitos. Adelante, Carlos. Perdón. Carlos. Carlos. Bueno, Carlos se puede comunicar con... Carlos, vas a cerrar el micrófono. ¿Ya? No, lo tengo abierto, pero creo que no me escuchan. Ya te escucho, ya te escucho. Adelante. Ah, bueno, vale. No, te decía que cuando estabas hablando del tema de las voces, estabas dando una explicación que creo que se cortó por un micrófono abierto, en la que nos decías que preferías usar los micrófonos corbateros en ambientes cerrados y el del boom en ambientes abiertos, y ibas a explicar el porqué, y creo que ahí se cortó la explicación por el tema de un micrófono que estaba abierto. Ah, ok. Mira, básicamente aquí no hay reglas, pero lo que uno tiene que hacer es ser muy coherente, perdón, Carlos,
con la narrativa y con el contexto de la escena. La recomendación sí o sí es que graben las dos señales paralelas, con lavalier y con boom, ¿cierto? Entonces nosotros aquí en estudio determinamos a cuál le vamos a dar más porcentaje que al otro. Es decir, en un entorno cerrado, en una locación interior, nosotros le podemos dar una relación 70-30, donde 70% le damos más señal al lavalier y 30% al boom. ¿Por qué? Porque hay que entender las características de cada micrófono. El lavalier es un micrófono que en su respuesta frecuencial es muy seco, ¿cierto? Tiene un rango de captura muy pequeño, por eso se pone acá. Un rango de captura es muy pequeño. Si tú lo pones aquí, te vas a dar cuenta que ya no te agarra lo mismo. O sea, es una línea muy marcada. Entonces, el rango de captura es muy pequeño y a la vez es un micrófono que no sé si me entiendan, la señal es muy dura. O sea, le falta como brillos, como vida, ¿me entiendes? Pero tiene mucha definición por lo que está cerca. Y el boom es un micrófono que te va a capturar mucho más aire, mucho más ambiente y le va a dar ese saborcito que le hacía falta con las cositas que son ese aire. Nosotros le decimos que da ese aire, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, nosotros hacemos una mezcla. Si sabemos que las condiciones son externas y que hay mucho más aire, le damos un poquito más de prelación al boom que al lavalier. Pero por lo general, el estilo de trabajar de nosotros es que el lavalier siempre va a estar por encima del boom. Cuando estamos afuera, le damos un poquito más al boom y menos al lavalier. Pero la combinación de esas dos señales nos va a dar una voz muy clara, con mucho cuerpo y que se entienda lo que está diciendo. Ah, una cosa, ¿saben que es súper importante? A mí se me olvidó meterla en la presentación, se los voy a decir rápidamente. Para la grabación, lo que pasa es que en sonido en directo no me meto mucho, pero la grabación de sonido en directo empieza desde los actores y el director y cómo se capaciten. Hemos tenido películas que uno dice, ah, qué belleza, muy bonitos, pero están empiciando. El actor hacía así, o se pega al otro duro, en un abrazo, y todo ese roce daña la escena. Entonces los actores tienen que aprender a usar el micrófono. Así como aprenden a usar tablas, tienen que aprender y ser conscientes que tienen un micrófono. Y el director debe exigir y limitar la función del micrófono, ¿cierto? Vamos a pegar un grito muy duro, listo. Cortemos. Vea, este man va a pegar un grito durísimo. Le dice al del sonido, ah, listo, perfecto, entonces le va a bajar la ganancia. ¡Ah! Listo, porque si estamos ahí y el man pega un grito, lo primero que se van a dar ustedes cuenta es que el del sonido bota los audífonos. Primero, por respeto, por no dañarle los audífonos al pobre sonidista. Y segundo, la señal queda súper reventada y por más que trabajen en un rango dinámico enorme, a 32 o lo que sea, esa vaina se les va a reventar. Entonces, hay que educar actores y directores para que sean conscientes del uso del micrófono. ¿Listo? Bueno, Simón, gracias. Qué bella conferencia. Yo tenía mucho que hacer y no pude concentrarme en las demás cosas para poder escucharte. Bueno, a todos, a todas y a todos les doy las gracias por haber participado, por estar atentos a esa